clase, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este minuto. Bien, si mal no recuerdo la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos comentado, delimitado, si quieren, ¿no es cierto?, los conceptos respecto de este primer tema, respecto de qué sé yo, de los ámbitos de aplicación de la economía, qué sé yo, ¿no es cierto? Un tema un poquito latero, ¿no es cierto? Pero que considero que tiene cierto sentido, ¿ok? Bueno, no avanzamos mucho, ¿no es cierto? Pero básicamente eso fue lo que estuvimos explicando. ¿Ok? Y esta cacerita, no sé qué diablos, está aquí, ya, bien. Entonces, no sé si lo podemos ver así. Sí, parece que se puede ver así, ¿eh? Ya, me imagino que debe ser más claro para ustedes, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve mejor así? ¿Y no con la pantalla de edición del PowerPoint? Sí, profe, se ve mejor. Ya, ok. Bien, a ver, la clase anterior, ¿no es cierto?, habíamos llegado hasta explicar esta cuestión, ¿no es cierto?, del concepto de costo de oportunidad. Lo que dijimos, ¿no es cierto?, que si yo, eso es básicamente, ¿no es cierto?, el costo económico. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que eso era un poco ¿cómo se llama?, incluso era una especie de fuente de conflicto con los contadores. Para los contadores, ¿no es cierto?, no sé si alguno de ustedes ha estudiado alguna vez contabilidad, no creo, pero los contadores operan sobre lo que ellos llaman la base de Pencada. Eso significa, ¿no es cierto?, que ellos contabilizan y registran las cosas que ocurren en una empresa, en una economía, en lo que fuere, a partir de lo que realmente ocurre, es decir, lo que dicen los papeles. ¿Ok? O sea, en la reunión anterior algo así, que si yo no me acuerdo, ¿no es cierto?, creo que habían puesto un ejemplo, que alguien compró un auto muy barato, ¿no es cierto? El contador registraría el auto, ¿no es cierto?, al precio que efectivamente se pagó. El economista va a mirar el costo de oportunidad del auto. Es decir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, es cuánto se deja de ganar por una cosa, ¿cómo se llama?, por el hecho de perder un activo, ¿ok? Si tú compras el auto muy barato, ¿no es cierto?, el auto sigue valiendo el precio de mercado, sigue siendo tu costo de oportunidad porque eso es a lo que tú podrías venderlo. Desde el punto de vista económico, dejar de ganar es lo mismo que perder, ¿ok? Este es un punto súper interesante, ¿no es cierto?, porque en realidad por estos días se está viviendo una discusión que es bien curiosa, ¿no es cierto? Se ha dicho, por ejemplo, que si yo, que las farmacias, que los verduleros aquí en el agro, ¿no es cierto?, que si yo, están subiendo los precios, están especulando, ¿cierto? ¿Todos han escuchado hablar de eso? ¿O no? Bueno, espero que sí. De hecho, se dice que las farmacias subieron muchísimo el precio, por ejemplo, de las mascarillas, estas ¿cómo se llama?, de contención para el coronavirus y todo, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, y hay mucha gente que dice, mire, qué vergüenza, pero ¿cómo es posible que estos comerciantes, y en fin, una tira gravata, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que ellos estén especulando con la necesidad de las personas? Otros más osados dicen, ¿por qué el gobierno no interviene, qué sé yo, el mercado de las farmacias, ¿no es cierto?, y controla los precios, ¿no es así? Y otros dicen, pero ¿cómo es posible que nadie se haya enterado, ¿no es cierto?, de que estamos en una epidemia, ¿no es cierto?, que sé yo, y que este no es el momento para andar pensando en ganar sucios billetes. ¿Todos de acuerdo? ¿Con cuál posición están ustedes? ¿Con ninguna? Bien, fantástico. Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, esta especulación que nosotros estamos comentando, ¿no es cierto?, en realidad no tiene no es objetable en lo más mínimo. Como decimos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, los bienes valen en función de su costo de oportunidad. Si alguien vende en una luca una mascarilla desechable, ¿no es cierto?, es porque él sabe, ¿no es cierto?, de que proveerse, ¿no es cierto?, de mascarillas desechables es difícil y caro, ¿ok?
el hecho de que no venda la mascarilla en lucas, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que él está regalando qué sé yo, la plata al cliente. La pregunta es ¿por qué? ¿Okay? La pregunta es ¿por qué él le tendría que regalar una luca al cliente? Si supongamos que, qué sé yo, no sé, porque la mascarilla valga 100 pesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, le está quitando 900 pesos, ¿no es cierto?, por la mascarilla. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Te das cuenta? Bueno, y aquí aparecen todas estas personas, ¿no es cierto?, que son muy buena onda, que son todos muy bien intencionados, ¿no es cierto?, y que empiezan a rasgar vestiduras respecto de lo desgraciados que son los comerciantes, ¿no es cierto? Porque te van a decir, ¿no es cierto?, que en realidad, si eso fuera un periodo normal, ¿no es cierto?, las personas pueden poner los precios que quieran, ¿no es cierto?, la gente sabrá si los paga o no. Si se trata de bienes suntuarios, te van a salir con un término hecho, como decir, ¿no es cierto?, si se trata de comprar perfumes, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas así que en opinión de esas personas en realidad no tienen ninguna importancia, tampoco tiene importancia, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Esto atenta contra un principio, ¿no es cierto?, de libertad, que sé yo, lo que habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto? Lo concreto, ¿no es cierto?, es que de hecho, ¿no es cierto?, hasta incluso ese tipo de razonamientos son bastante poco defendibles, digamos. ¿Okay? Pensemos de la siguiente manera. Pensemos en el caso de las mismas máscaras estas, ¿no es cierto?, que sé yo, esta tapabocas, no sé cómo se llama esa cuestión. Yo tengo, ¿no es cierto?, porque es obligatorio usarla, ¿ok? Pero fíjate que yo compré, ¿no es cierto?, unas que son de esas reutilizables, que se pueden lavar. Para empezar porque me gustaron, que sé yo, que están bonitas, que sé yo, que tienen hilos de cobre y un montón de otras leceras más. Yo sé que el cobre es bactericida, ¿no es cierto? Me hubieran costado, lucas, como mucho, cada uno, si es que. Están hechas aquí en Arica. Unos viejos de ahí, que son unas viejas que hacen, qué sé yo, que hacen confección y qué sé yo qué. La mascarilla la uso durante el día, en la noche, qué sé yo qué, le pego una juegadita, no sé qué sé yo, que lo dejo colgar en el colgador. Y como tengo dos, ¿no es cierto?, al día siguiente usa, ¿no es cierto?, usa la otra, ¿no es cierto?, mientras se seca la primera, ¿no es cierto?, y ya. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que también hay opciones. O sea, no es necesario andar comprando mascarillas desechables. ¿Se dan cuenta? De nuevo, ¿no es cierto?, la mascarilla desechable no es más que un bien como cualquier otro. ¿Ok? Cuando la gente te dice, mire, fíjese que estamos en pandemia, que esto es un recurso tan necesario, que es un producto tan indispensable, ¿no es cierto?, en el fondo lo que está haciendo es que está vendiendo una moto. ¿No es así? Te está diciendo, mire, esto es más importante que pucha, que es importante. ¿Ok? Que si yo, los taxistas del aeropuerto, ¿cierto?, te van a decir, mire, que el taxi del aeropuerto es estratégico porque ahí llegan los turistas. Y así por el estilo. Todo el mundo, ¿no es cierto?, te va a destacar la importancia de su producto, ¿no es cierto? El pan es el producto más consumido por los chilenos. Y cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? Cuidado con esto, ¿no es cierto? El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es bastante difícil de discutir. Toda vez que hay un precio, ¿no es cierto?, que el Estado genera un precio, ¿no es cierto?, es porque hay un montón de gente que está evaluando que ese es el precio que corresponde. Mucha gente. Y normalmente, ¿no es cierto?, eso es más gente que un señor periodista, ¿no es cierto?, que se escandaliza por cualquier cosa, un señor cura, un señor comunista, ¿no es cierto?, algún político candidato a algo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que mirar con un poquito más de respeto los precios. Los precios reflejan situaciones muy, muy complejas. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, pero en estos días, ayer, se publicó que, o sea, que el precio del petróleo, ¿no es cierto?, el barril de petróleo Texas, ¿no es cierto?, había pasado a límites negativos. ¿Lo escucharon eso? ¿Escucharon hablar de los precios negativos del petróleo en Texas? Sí, A ver, a Ignacio. menos, a menos $37 bajo. Claro, $37 negativo. ¿Qué significa un precio negativo? La pérdida del valor del producto. Vamos a ver, ¿qué significa un precio negativo? ¿Cómo una pérdida de valor? ¿Qué significa eso? ¿Significa que el petróleo hoy día vale menos $37? ¿Ya él? ¿Moira? ¿Ignacio? Andamos tutito hoy día, ¿eh? Parece que estuvo píparo el almuerzo. Ya. Bueno, precio negativo, ¿no es cierto? Simplemente, ¿no es cierto?, significa que el vendedor del producto está dispuesto a pagarte para que te lo lleves.
¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que un productor de petróleo esté dispuesto a pagar para que se lleven el petróleo? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Achtung. ¿Cuándo se paga para que alguien se lleve un producto? ¿Ustedes conocen otro caso de precios negativos? ¿O no? ¿Marco? ¿Yael? ¿Otro ejemplo de precios negativos? ¿Un ejemplo? ¿Mm? Un ejemplo. Escuchando otra clase, ¿Yael? No, estoy escuchando esta, pero Se escucha están como... viendo la novela muy cerca. Oye, a ver, no te esfuerces tanto, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, hay otros precios negativos. Hay empresas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que pagan para que se lleven, qué sé yo, ciertos residuos, qué sé yo, residuos peligrosos, aquí en la agricultura, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay empresas que pagan para que se lleven la basura. Eso es pagar un precio negativo. La basura tiene un precio negativo. La gente, ¿no es cierto?, cuando va a recoger basura, ¿no es cierto?, les pagan para que se las lleven. Epa, ¿significa eso que el petróleo es basura? ¿Qué pasó ahí? No, no es basura, pero si lo comparamos con la basura, ¿por qué desechamos la basura? Porque ya no tenemos capacidad de almacenarla. Ya, la Yael está diciendo, está dando en el fundamento de por qué se está pagando por llevarse el petróleo. Fíjate, ¿no es Entonces me cierto? imagino que algo similar. Bueno, claro, los analistas de mercado, ¿no es cierto?, estos tipos tan expertos y tan inteligentes que han dicho ahora último, ¿no es cierto?, que en realidad lo que está pasando es que la capacidad de almacenamiento de petróleo está acotada. Entonces, ¿cómo se llama? Como están venciendo contratos, ¿no es cierto? Los contratos significa que se tienen que hacer cargo del producto. O sea, hay gente, ¿no es cierto?, que hace meses atrás compró petróleo por estas fechas, con vencimiento en estos días. Y eso significa, ¿no es cierto?, que hoy va a tener que recibir el petróleo en alguna parte y no tiene dónde. O sea, entonces, antes de pagar los costos de almacenamiento, ¿no es cierto?, que hay hoy día, que está muy escaso, ¿no es cierto?, prefiere pagar para que otra persona se lo lleve. ¿Te das cuenta? Le sale más barato, ¿no es cierto?, que contratar algún tipo de lugar donde almacenar el petróleo que compró hace meses atrás. Bueno, cuidado con esto, el concepto de costo de oportunidad, ¿no es cierto? A mí me interesa mucho que lo tengan claro, ¿no es cierto? Estos dos conceptos de disponibilidad de pago, ¿no es cierto?, y costo de oportunidad, ¿no es cierto?, son conceptos súper resbalosos, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que producen mucha confusión a veces. Un par de ejemplos más, uno más doméstico y otro un poquito más grande. Uno más doméstico solo por el hecho de que ¿cómo se llama?, de que para ustedes puede resultar más familiar, ¿no es cierto?, y muy más fácil de entender. Por supuesto que es muy poco importante, ese es el punto. A ver, todos cachan cuando los autos a Tacna, ¿no es cierto?, los taxis colectivos que van para Tacna. Todos cachan esos autos así que le llaman panga. Los peruanos le llaman panga a esas cuestiones. Una panga, un auto grande, ¿no es cierto?, parece un auto americano con motor petrolero, un injerto de sapo con loro, ¿no es cierto?, es decir, una mezcla de un auto americano con motor japonés, ¿no es cierto?, que funciona a petróleo, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es un espanto. ¿Cuánto vale un auto de eso? ¿Cuánto pagarían ustedes por un auto como ese? ¿Alguna idea? Ignacio. Depende del año del auto. Bueno, los autos O, tienen que tener, entiendo que pueden tener un máximo de 20 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay autos desde la década de 2000 para adelante. Pero da lo mismo, pues, o sea, Ignacio, lo que te decía recién, para que esos autos sean económicos de operarlos, ¿no es cierto?, ellos compran unos autos grandes, ¿no es cierto?, es decir, americanos, pero no con el consumo del auto americano. Para eso les ponen un motor petrolero, un motor diésel con cambio mecánico.
si, qué sé yo, si usaran los motores automáticos, los motores bencineros con caja automática con que vienen originalmente esos autos, sería una ruina, porque el viaje a Tacna les costaría más que lo que reciben por de los pasajeros. Mientras que con el motor petrolero, ¿no es cierto?, no hay problema. ¿Okay? Motor petrolero y caja mecánica, ¿no es cierto?, no gastan nada. Claro, más barato. Claro, el auto, ¿no es cierto?, en realidad es un injerto, como te digo, es una mezcla de, qué sé yo, de Porter con un Cadillac, o sea, cualquier cosa. Y entonces, ¿cuánto valdría uno de esos injertos de sapo con loro? ¿Cuánto pagarían ustedes por un auto así? Moira, ¿cuánto pagarías por un auto así? Claudia, Nicolás, Marcos. Denme un número. ¿Cuánto pagarían ustedes por un auto así? 3,5 millones. ¿Quién dijo? Ignacio? 3,5 millones. ¿Tú pagarías 3,5 millones por un auto así? Es que si el auto está impecable y a futuro yo voy ¿cómo se llama? A recibir ganancia, no ¿Qué costaría mucho. Disculpe, ¿Qué ganancia voy a recibir? la ganancia de los viajes que vaya a hacer. Si eso estamos hablando. Mich, ¿qué cosa? No, yo pregunté por el auto. ¿Cuánto valía el auto? Es que es un auto comercial, entonces yo a pensar cuánto sale el auto, igual veo la ganancia que va a obtener a futuro. Si Yo pregunté por el auto, en todo caso. ah, Yo pregunté por el auto. O sea, derechamente, ¿no es cierto? Ustedes comprenderán conmigo, ¿no es cierto?, de que en realidad esos autos no valen nada, ¿no es cierto? ¿Quién sea que se va a comprar uno de esos váteres para tenerlo para él? ¿Te das cuenta? ¿Para qué te vas a comprar un injerto sapón loro? Si necesitáis un camión petrolero, ¿no es cierto?, compráis un camión petrolero. Si necesitáis un auto cómodo grande, que si yo te compré un auto cómodo grande, ¿para qué vaya a hacer esa mezcla extraña hecha en Perú todavía? O sea, un poquito panero me tinca, un poquito problemático el auto. Comprenderán conmigo que el auto vale nada, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que el precio de ese auto, ¿no es cierto?, con la patente, con el negocio, como decía Ignacio, vale más de 20 millones de pesos. Entonces, si quieren comprar un auto de esos con la patente, es decir, con el permiso para operar entre Tacna y Arica, ¿no es cierto?, el auto vale más de 20 millones de pesos. No 3,5 como cree Ignacio, vale 20. ¿Qué estamos pagando ahí? Está claro, ¿no es cierto?, que no estamos comprando un auto, ¿no es así? Está claro, ¿no es cierto?, que nosotros no estamos comprando un injerto de sapo con loro de auto americano con motor petrolero japonés o coreano. ¿No es así? Eso es lo de menos. Incluso eso hasta le puede hasta quitar valor al negocio, ¿te das cuenta? Lo que estamos comprando es un negocio. Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que ese negocio, ¿no es cierto?, vale, en términos de valor presente, ¿no es cierto?, el acuerdo, el mercado te dice, mira, ese mercado vale 20 palos. ¿Ok? Ese valor, ¿no es cierto?, esos 20 palos reflejan las ganancias que se pueden obtener para siempre, ¿no es cierto?, en el negocio de andar llevando gente para allá y para acá en Tacna y Arica. ¿Ok? Vamos a ver estos temas con más detalle un poquito más adelante, ¿no es cierto? Piensen en ese ejemplo, ¿no es cierto? Porque es un ejemplo a la mano de ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, de que ahí hay algo que se quiere entre mágico y raro, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo ocurre, ¿no es cierto?, que un tarro, como dicen, ¿no es cierto?, vale 20 millones de pesos? ¿Es tan bueno el negocio de los autos eso? A ver, un detalle. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hago una mejora tecnológica, qué sé yo, no sé, invento alguna manera, ¿no es cierto?, de que los autos que vayan para Tacna, de que esos autos sean eléctricos, por lo tanto el consumo sea todavía más bajo que el del petróleo. ¿Qué va a ocurrir con el precio del negocio? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir ahí? Va a aumentar. Fíjate que el ejemplo es, el resultado de eso va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que efectivamente los autos van a aumentar de precio. Si hoy día valen 20 millones, ¿no es cierto?, qué sé yo, con un invento nuevo, ¿no es cierto?, que mejore todavía el rendimiento, que disminuye los costos de operación de esos autos, el negocio puede valer 30, tranquilamente. Mire, fíjate lo que estamos diciendo, una mejora tecnológica, ¿no es cierto?, haría que ese negocio aumentara de precio, de valor.
Y nadie preguntó, ¿no es cierto?, cuánto costaría la mejora tecnológica siquiera. Porque les queda claro, ya un avance técnico, ¿no es cierto?, que nos permita operar el mismo negocio, pero más barato, ¿no es cierto?, significa que el negocio va a generar más lucas para el dueño, y por tanto es más valioso. Eso es costo de oportunidad de chanchitos. ¿Ok? Yo creo que la clase anterior les hablé del viejo Hugo Mozo. Pero un ejemplo, y esto que parece como un ejemplo así como doméstico, qué sé yo, qué sé yo, como de chascarrito, ¿no es cierto?, acá, fíjate, ¿no es cierto?, que tiene aplicaciones muy importantes, ¿no es cierto?, en la vida real. Hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, se vendió WhatsApp, cuando salió a bolsa. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Saben ustedes de eso, no es cierto? WhatsApp hasta hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, hasta el 2018, final del 2018, no era más que una aplicación. El dueño era una empresa familiar, y qué sé yo, que no sé, unos amigos, ¿no es cierto?, que eran dueños de WhatsApp, pero de repente, ¿no es cierto?, el negocio creció tanto, ¿no es cierto?, que lo sacaron a bolsa y empezaron a vender acciones, participaciones de la empresa. ¿Cuánto vale WhatsApp? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto costó, digamos, WhatsApp en esa época? ¿Cuánto se valorizó el mercado? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, el mercado hace una valoración de las empresas. El mercado, cuando los dueños de WhatsApp fueron al mercado con acciones de la empresa, dijeron, mira, yo vendo una participación en la propiedad de la empresa, y por lo tanto un derecho a percibir ciertos beneficios. ¿Ok? Dice yo, el 10% del valor de las acciones es el 10% de lo que vale la empresa para el mercado. ¿No es así? Bueno, y por lo tanto es fácil saber en cuánto valora el mercado una empresa. Basta con saber el precio de la acción y la cantidad de acciones que hay en el mercado. Así de corto. Bueno, ¿cuánto se valoriza, según el mercado, la acción de WhatsApp? ¿Alguien tiene idea de cuánto costó esa cuestión? Yo se los puedo decir. WhatsApp, ¿no es cierto?, valorizó esa cuestión en esa época. Si quieres llevar la plata hoy día, podría ser un poquito más, ¿no es cierto? Pero en esa época, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, WhatsApp se valorizó en algo así como unos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares son varias lucas. Es más que la fortuna de todos los tipos, más la NU que hay en Chile. No, bueno, de los Luxig no, pero la mayoría. O sea, eso es más plata que lo que tiene Tatán, ¿ok?, por ejemplo. Ya. ¿Y qué otra empresa vale como ese precio? ¿Como eso? Yo les puedo poner otro ejemplo. Una empresa que tiene un valor muy parecido en el mercado, ¿no es cierto?, Falabella. Y aquí empezamos con las rarezas. Rareza uno. Fíjate tú que Falabella, ¿no es cierto?, es dueño de moles, de locales comerciales, de un banco, Banco Falabella, de qué sé yo, de un supermercado, el Totus, ¿no es cierto? En fin, de cadenas de supermercados, qué sé yo, ¿no es cierto?, son dueños de la mitad del Paseo Humano en Santiago. Quien contrata, ¿no es cierto?, a más de 15.000 personas. Falabella tiene trabajando. Y WhatsApp. WhatsApp, ¿no es cierto?, no tiene nada, en realidad. Nada. Los servicios de hosting los contratan, ¿no es cierto? Las propiedades que tienen, ¿no es cierto?, son unos pocos edificios, ¿no es cierto?, y no mucho más allá de eso, ¿no es cierto?, que siendo muy generoso valdrán unos 10 millones de dólares más o menos, y contratan, ¿no es cierto?, alrededor de unas 350 personas. Esa es la rareza 1. Fíjate de lo que estamos hablando, el patrimonio de Falabella, ¿no es cierto?, Dios se lo guarde, son dueños de propiedades en un montón de partes de América del Sur, son dueños de propiedades en Perú, en Argentina, ¿no es cierto?, son dueños de la mitad del Paseo Más en Santiago, son dueños de propiedades en los malls, son dueños de un banco, todo eso vale lo mismo que esa otra cochinera. Lo segundo que ocurre, ¿alguno de ustedes le ha pagado un peso a WhatsApp alguna vez? ¿De dónde sale la plata de WhatsApp? Se aceptan comentarios sobre ese punto. ¿Alguno de ustedes le ha pagado algún peso alguna vez a WhatsApp, Moira? No, nunca. ¿Por qué vale esa cantidad de plata WhatsApp?
¿por qué vale tanta plata WhatsApp? Si yo no he visto a nadie que le haya pagado un peso partido para la mitad a WhatsApp. Y sí he visto cómo cobra Falabella. Mi hija tiene tarjetas Falabella. Mi hijo menor tiene cuenta corriente del Banco Falabella y le pega unos palos en los encargos, muchachos. Oye, a ver, seamos más sinceros, ¿no es cierto? Directamente, ¿no es cierto? De dicho, el negocio de WhatsApp es un negocio bastante raro, ¿no es cierto? ¿Quién es el dueño de WhatsApp? ¿Alguien sabe? No se esfuercen mucho, yo se los digo, Facebook. ¿Se entiende ahora por qué vale lo que vale WhatsApp? Bueno, Facebook, ¿no es cierto?, tiene un negocio que depende de la cantidad de usuarios. WhatsApp, ¿no es cierto?, tenía alrededor de 800 millones de usuarios cuando se vendió. ¿Ok? Con 800 millones de usuarios, ¿no es cierto?, eso es agregar un atractivo interesante a Facebook, ¿no es cierto? Por lo tanto, refuerza el negocio de Facebook. Aunque WhatsApp valga nada, ¿no es cierto?, sí aporta al negocio de Facebook. Y claramente aumenta, genera más beneficio que los 10.000 millones de dólares que costó. ¿Ok? De nuevo, ahí tiene un efecto, un ejemplo a escala mayúscula. ¿Ok? Por una parte tienen, ¿no es cierto?, que si yo, una empresa que está llena de propiedades, de activos muy valiosos, ¿no es cierto?, que si yo, que contrata muchísima gente, ¿no es cierto?, que si yo, que vale lo mismo que una empresa que es una choza con 4 viejos aburridos adentro. ¿Ok? El valor contable de la empresa no tiene ninguna importancia. Lo que interesa es el costo de oportunidad, es decir, el flujo de caja del negocio. Cuánto puede generar la empresa, eso es lo que le importa al mercado. No cuánto es lo que tiene anotado un señor contador en el balance. ¿Estamos claros? ¿Está claro este concepto? Vamos a volver sobre esta idea, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, porque hay algunos temas, como se los había mencionado al principio, que los vamos a extender un poquito, ¿no es cierto?, porque son temas que son muy importantes, ¿no es cierto?, en la actualidad, sobre todo lo que tiene que ver con cambio tecnológico, ¿ok? Y aquí en cambio tecnológico nos vamos a encontrar con este tema, ¿no es cierto?, del problema de costo de oportunidad, ¿no es cierto?, repetido hasta el mar. Es un concepto complejo, ¿no es cierto?, de entender, y vamos a volver sobre él con cierto detalle más adelante. Bien. La idea de mercado, ¿no es cierto?, además requiere, ¿no es cierto?, que el mercado genere algún tipo de solución de asignación de recursos, ¿no es cierto?, que sea más o menos valorable, ¿no es cierto? ¿De qué depende qué tan buena sea o tan mala sea la asignación de recursos vía mercado? Bueno, depende, ¿no es cierto?, de lo que está acá, ¿ok? De que la asignación va a ser eficiente, ¿no es cierto?, de los recursos, ¿no es cierto?, y el bienestar social va a ser máximo. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, algunos teoremas interesantes sobre este punto. En la medida, ¿no es cierto?, en que los mercados sean competitivos y completos. ¿Ok? Lo vamos a explicar con más detalle más adelante, ¿no es cierto?, pero en principio, ¿no es cierto?, digamos que el mercado competitivo y completo significa, ¿no es cierto?, que hay muchas empresas que pueden entrar y salir, ¿no es cierto?, que no hay barreras a las entradas ni a la salida de empresas. ¿Ok? Ojo, cuidado con esto, no es suficiente con que aunque hayan pocas empresas, ¿no es cierto?, para hacer un mercado poco competitivo. Si el mercado no tiene barreras, ¿no es cierto?, el mercado es competitivo aunque haya muy pocas empresas, incluso una sola. O sea, qué sé yo, en Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay una sola fábrica de azúcar, ¿cierto? Sí, pero las fronteras están abiertas y cualquiera puede traer azúcar de donde quiera y cuando quiera. ¿No es así? En Chile, ¿no es cierto?, hay muy pocas fábricas de papel, 1.5, digamos, ¿no es cierto? La otra papelera del Pacífico, ¿no es cierto?, no puede competir en tamaño, ¿no es cierto?, ni por cliente ni por nada, con la compañía manufacturera de papeles y cartones de Puente Alto, ¿no es cierto?, la papelera. La papelera tiene el 70% del mercado y Papeles del Pacífico tiene un 15% del mercado, ¿no es cierto?, el resto es papel importado. Bueno, esa empresa, ¿no es cierto?, es una empresa muy grande dentro del país, uno diría, monopolio. En el momento, Elena, cualquiera puede traer papel de donde quiera. ¿Okay? El mercado está abierto, ¿no es cierto? Y eso significa, ¿no es cierto?, que aun cuando no haya competencia real, sí la hay virtualmente. Y por lo tanto la empresa se comporta como si hubiera competencia, porque en cualquier minuto alguien le puede competir. Más todavía, si ustedes tienen, qué sé yo, tienen apuntes, ¿no es cierto?, tienen cuadernos en este minuto en la mano, los desafíos que echen una miradita, ¿no es cierto?, los cuadernos que tienen ustedes en la mano, se van a dar cuenta que la mayor parte de los cuadernos que tienen son hechos con papel brasilero. ¿Ok? O sea, la papelera puede ser un monopolio, ¿no es cierto?, pero es un monopolio que no se puede ejercer. Eso se puede hacer, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de mercados competitivos y completos.
¿ok? La idea de un mercado completo, incompleto, o lo contrario, ¿no es cierto? Está asociado, ¿no es cierto?, a la idea de, ¿cómo se llama?, de la complejidad de los mercados, ¿ok? Si ustedes, qué sé yo, aquí en Arica quieren comprar, ¿no es cierto?, qué sé yo, un instrumento electrónico, no tienen mercados completos. ¿Quién vende instrumentos electrónicos en Arica? Guayatire, y hasta por ahí nomás llegamos, ¿ok? Fíjate que puse un ejemplo bien doméstico, ¿ok? Si ustedes quieren hacer un análisis químico de un laboratorio, ¿no es cierto?, que sirva para un producto alimentario, por ejemplo, ¿cuántos laboratorios reconocidos hay en Arica? Reconocidos en el sentido de que están acreditados para elaborar informes de contenidos nutricionales, que si yo quiero, ¿no es cierto?, para los alimentos. Bueno, uno solo. El mercado es competitivo, ¿no es cierto?, pero no es completo. ¿Estamos claros? Es un mercado que no responde. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que eso tiene distintos efectos, ¿no es cierto? Los vamos a ver con más detalle, este tipo de cosas, cuando veamos la cuestión de los fallos de mercado, vamos a ver con más detalle estas cuestiones. Después, la información perfecta, ¿no es cierto?, es otra condición también que se dice que tienen que tener la asignación eficiente de recursos por la vía del mercado. La información perfecta, ¿no es cierto?, como está acá, es una especie de abuso de confianza. No existen los mercados con información perfecta, la información por sí misma es un producto de mercado. ¿Ok? Intentaremos probar este asunto, ¿no es cierto?, solamente con ejemplos por ahora. Vamos a ver más adelante quizás algunos ejemplillos, ¿no es cierto?, que sí, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto. Esto tiene efectos muy relevantes en el mercado, pero por ahora partamos de la siguiente base. En realidad la información perfecta, ¿no es cierto?, no es más que una manera de decir, mire, mercado perfecto. El mercado perfecto, ¿no es cierto?, es una entelequia, es un concepto académico, ¿no es cierto?, que en realidad no tiene mucha aplicación práctica. Lo que sí existen son los mercados eficientes y los mercados competitivos. ¿Ok? Y eso significa que la información es eficiente y no necesariamente perfecta. ¿Qué significa información eficiente, no es cierto? Es aquella, ¿no es cierto?, que se equilibra en un mercado de información. Mira, a ver, hasta aquí estamos diciendo cosas que probablemente para ustedes resulten sumamente extrañas, ¿no es cierto? Pero piénselo de la siguiente manera. ¿Cuánto vale una caja de fósforo? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren comprar fósforos? ¿Alguien sabe dónde se venden fósforos? Yael, ¿dónde se venden fósforos? Moira. Los almacenes que están aquí cerca de la casa, ¿Cuánto valen los fósforos? como 2.50 a veces, depende de qué fósforo es. Sí. Y hay marca de fósforos, ¿sí tú? No mucho, pero ¿Y hay mucho extranjero. cómo compran fósforo ustedes? ¿Cómo lo hacen para comprar fósforo? Pregunta estúpida, ¿no es cierto? Voy al almacén y compro lo que haya, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Todos me responderían lo mismo, ¿no es cierto? Dirían, mire, ¿cómo compro fósforo? Bueno, lo que haya nomás, pues, ¿qué más vuelta le voy a dar a esa web? Yo les contrapregunto lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha comprado auto? ¿O ha acompañado a su papá a comprar auto, por ejemplo? sí. Sí. Claudia, ¿cómo es eso de ir de acompañar al papá a comprar auto? A ver, cuéntenos un poco a los demás, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Normal, o sea, ir y consultar por los precios y ver qué tan seguro es el auto, o sea, si mientras sea más grande, alto, si es petrolero, Ya. cuántas personas caben, cuántas corridas de auto, cuántas corridas de sillas hay. Ya, ok, o sea, eso es lo que tú percibes como acompañante, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo de haber acompañado a mi papá cuando yo era chico, ¿no es cierto?, a comprar auto. Y mi papá se hacía acompañar por un mecánico, cáchate. ¿Ok? El mecánico, ¿no es cierto?, que si yo, lo primero que hacían cuando llegaban a ver un auto, ¿no es cierto?, era echar a andar el motor. Y el mecánico, ¿no es cierto?, escuchaba el sonido del motor,
metían, pasaban cambios, frenaban, hacían un montón de cosas raras, ¿no es cierto? Los miraban así como de lado, los autos, ¿no es cierto? El mecánico, cáchate lo que hacía, agarraba un palo de escoba, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Lo ponía en el motor, ¿no es cierto? Y se ponía el otro extremo en la oreja. Según él, con eso escuchaba, ¿no es cierto?, que si yo, el desgaste de los componentes del motor. Y compraron el primer auto que vieron. Claudia. Claudia. Se fue la Claudia. Compraron No. ¿Qué? ¿Qué profe, ¿lo puedo repetir? ¿Compraron el primer auto que vieron? No. ¿Cuántos autos vieron? Muchos. Muchos. Esa es la otra parte desagradable. ¿Ah? En distintas partes. O sea, Esa es la que otra no parte. llegar y comprar cualquier arte. ¿No es cierto? Yo también me pasaba lo mismo. Yo terminaba agotado al final del día porque salir a comprar autos significaba echarse el fin de semana completo, ¿no es cierto? Que si yo visitando gente, que si yo mirando autos, haciendo toda esa misma parafernalia, ¿no es cierto?, que les acabo de contar todo el fin de semana. ¿Y por qué se da tanta molestia a la gente por comprar un auto? Primero, yo creo que por la cotización, o sea, ver qué tan variados son los precios en las tiendas y después ver qué tan seguro es el auto o las facilidades de pago también, puede ser. A ver, hagamos un compartimento, compartamos esta parte. Vamos a dejar puesto un par de cosillas simplemente, ¿no es cierto? No es más que eso, no se trata de que nos estemos desviando, o sea, de hecho nos estamos desviando, pero mala cueva, pero para usted. Mira, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este ejemplo? ¿Por qué uno no se dedica a cotizar, ni a recorrer, ni nada de eso cuando se trata de comprar fósforo? Me acaban de decir que sí, hace 10 minutos atrás, ¿no es cierto? Mire, fíjese que yo quiero comprar fósforo, voy a la esquina, los compro, chao, ¿ok? No me importa la marca, me da lo mismo que si yo quiero, ¿no es cierto? O sea, claro, ¿no es cierto? Pero si trata de comprar un auto, ¿no es cierto? Yo puedo pasar meses, ¿no es cierto? O mucho tiempo, ¿no es cierto?, buscando el auto que me gusta. Mi hermana está tratando de comprar una casa, está desde noviembre del año pasado buscando casa a su gusto. Recién ahora más o menos está de acuerdo con un vendedor, ahora están esperando que se vaya un arrendatario y que tener la casa. Cállate. Meses para comprar una casa. ¿Por qué razón ocurre esto tan raro? Bueno, ¿no es cierto?, por varias razones. En principio, ¿no es cierto?, ¿de qué depende, ¿no es cierto?, que la gente busque más o menos respecto para comprar un producto? Observe lo que está ocurriendo cuando alguien sale a caminar, ¿no es cierto?, que si va a estar infinito con la hija, ¿no es cierto?, con el caso de la Claudia, que era el papá torturador, ¿no es cierto? El caso de mi padre, ¿no es cierto?, que era el padre torturador con su hijo mayor, ¿no es cierto? Eh, Fíjate que lo que estaban haciendo en ese caso, ambos padres, ¿no es cierto?, es recopilar información costosa. Lo que están haciendo es adquirir información para tomar una decisión. Fíjate que lo que está ocurriendo aquí en realidad, ¿no es cierto?, es que para comprar fósforos casi no se ocupa información, pero para comprar autos sí se ocupa mucha información. ¿Ok? Y para comprar casas también se usa mucha información. ¿De qué depende la cantidad de información que uno considere, ¿no es cierto?, que uno utilice para comprar, para tomar una decisión económica? Bueno, depende de varias cosas. ¿Ok? Y eso es lo que quería explicar ahora, porque es un tema al que no vamos a volver mucho a todo esto, porque estos son cursos, son cuestiones más de especialidad. Sí me interesa que tengan claro, ¿no es cierto?, este concepto, ¿no es cierto?, porque son conceptos centrales en la cuestión. ¿De qué depende? Bueno, de la ganancia, ¿no es cierto?, o pérdida posible en la operación. Es decir, si yo compro fósforo, ¿no es cierto?, lo peor que me puede ocurrir es que los fósforos me salgan malos, que esté mojado, lo que sea, ¿no es cierto?, y tengo que botarlo. Voy a haber perdido 200 pesos, 250 pesos, 300 pesos como mucho. ¿Se dan cuenta? Si me salen unos fósforos estupendos, ¿no es cierto?, que si yo en realidad lo que gané, ¿no es cierto?, en realidad ni siquiera soy capaz de medirlo. Momento, si compro un auto malo, puedo perder varios millones de pesos. ¿Se dan cuenta? La cantidad de información que yo ocupe, ¿no es cierto?, va a ser proporcional a la ganancia o pérdida posible en la operación. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que de hecho en los supermercados, ¿no es cierto?, cuando ustedes están cerca de las cajas, ¿no es cierto?, ahí se venden los cachureos. ¿Se han dado cuenta de ese detallito?
Los cachureos son productos de poco precio, ¿no es cierto?, de poco valor, ¿no es cierto?, y son como, qué sé yo, como chucherías, ¿no es cierto?, qué sé yo, que ahí venden los caramelos, los chicles, ¿no es cierto?, qué sé yo, las bebidas, ¿no es cierto?, individuales, ¿no es cierto?, qué sé yo, los cigarros, cuando vendían, cuando eran civilizados los supermercados. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que se vendían puras cosas de poco valor. ¿Por qué? Porque la gente no piensa mucho cuando compra cosas de poco valor. ¿Se dan cuenta? Cuando compra cosas de mucho valor, ¿no es cierto?, entonces hay una ganancia o una pérdida, ¿no es cierto?, que es importante, significativa para las personas, y por lo tanto la gente busca más información, la piensa mucho más. ¿Ok? Una segunda componente importante, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, tiene que ver con la variabilidad, ¿no es cierto?, con la variabilidad de los precios. Estoy tocando teclas. Esta es una forma de decirlo ¿cómo se llama? Medio chuchu, no, ¿cómo se llama? Medio informal, ¿no es cierto? Porque la variabilidad de los precios, ¿no es cierto?, digamos que de los retornos. La variabilidad de los retornos, ¿no es cierto?, en realidad de la información. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que probablemente, si yo les hubiera preguntado, ¿qué pasa si ustedes si han ido a comprar un auto nuevo? Uno ocupa menos tiempo comprando un auto nuevo que comprando un auto viejo. De hecho, el auto nuevo, ¿no es cierto?, uno casi lo compra por catálogo, porque sabe qué es lo que hay. ¿Ok? Vale en todas partes más o menos lo mismo. O sea, un auto 0 kilómetros, ¿no es cierto?, no sé, un Toyota Tercel, ¿no es cierto?, 0 kilómetros, ¿no es cierto?, vale, no sé, 10 millones en el boliche de la esquina, 10 millones 100 lucas un poco más allá, y 9 millones 990 en el otro de más allá. Casi no hay variabilidad. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, más o menos cómo es el auto, qué garantías tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Te encuentras un bien súper homogéneo. No hay variabilidad, no hay posibilidad de sorpresa. Cuando se trata, ¿no es cierto?, de comprar un auto usado, ¿no es cierto?, bueno, el auto usado puede venir con sorpresa. Uno ve las latas por fuera, ¿no es cierto?, pero incluso hasta las latas por fuera pueden engañar. El auto puede estar reparado, ¿no es cierto?, puede estar chocado, puede haber tenido el motor fundido, ¿no es cierto?, un montón de cosas como de ese estilo, cosas que no se van a ver de buenas a primeras. ¿Ok? Un poco por eso se busca más información en ese caso. O sea, la variabilidad de los precios, ¿no es cierto?, de un auto usado, ¿no es cierto?, es muchísimo mayor que la variabilidad del precio del auto nuevo, aun cuando el auto nuevo sea más caro que el auto usado. ¿Ok? Aún en ese caso, ¿no es cierto?, la gente va a buscar más información en los mercados, ¿no es cierto?, con más variabilidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo con este, chanchitos? A ver, aquí estamos diciendo, ¿no es cierto?, este esquema, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, estamos diciendo simplemente que la información, ¿no es cierto?, conforma un mercado, como cualquier otro, o cualquier otro bien, ¿no es cierto?, es un mercado, ¿ok? Y aquí estamos dibujando, ¿no es cierto? ¿Qué diablos pasa aquí? Bien, esto me gustó. No entiendo muy bien déjame ver si tengo alguna forma predefinida. Aquí estoy chochando un poco, muchachos, ¿eh? Les advierto. O sea, aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que uno como que se entretiene viendo qué es lo que tiene disponible, ¿no? Bien, a ver, ya aquí. Cualquier cosa, ¿no es cierto? Aquí quedó un gráfico bastante feo, ¿no es cierto? Pero supongamos que esto es un esquema de oferta y demanda. ¿Ok? Esto significa, ¿no es cierto?, que aquí hay un mercado, que aquí tenemos una cierta cantidad de información, ¿no es cierto?, a un cierto precio, que es óptimo. Digamos que aquí están los precios. Se supone que es una P, muchachos, ¿eh? Y aquí hay una cierta cantidad de información, ¿no es cierto?, que es óptima. Aquí hay una oferta de información, ¿no es cierto?, si se quiere, que es una función de costos en la práctica, ¿no es cierto?, de conseguir información. Mientras más información quiere uno, ¿no es cierto?, más difícil es de conseguir. Es decir, que si uno es medio maniático como mi padre, ¿no es cierto?, probablemente se va a demorar muchísimo en tomar la decisión de comprar un auto, ¿no es cierto?, porque va a buscar mucha información, ¿ok? Y la medida en que vaya siendo más intensiva su búsqueda, ¿no es cierto?, va a ser cada vez más cara. Por último, porque
qué sé yo, el gasto que va a involucrar, ¿no es cierto?, obtener más información adicional, ¿no es cierto?, va a ser creciente. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con la demanda por información, ¿cierto? Es decir, aquí lo que estamos diciendo, chanchitos, es, fíjate tú, ¿no es cierto?, que la información en los mercados no es más que otro bien cualquiera. Y la gente, y la utilidad de la información está asociada, ¿no es cierto?, a las decisiones que con ella se toman, que con la información se toman. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces, esto de información perfecta, ¿no es cierto?, es, si se quiere, es un poco, ¿no es cierto?, una entelequia. ¿Ok? En economía, ¿no es cierto?, hablamos más bien de información eficiente. ¿Estamos claritos? Información eficiente en lugar de información perfecta. Vamos un poquito lento, muchachos, mala suerte, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémoslo hasta aquí por ahora. Bueno, la ausencia de efectos externos y derecho de propiedad bien definido, ¿no es cierto?, son temas que nos vamos a ver más adelante. Eso, ¿ok? Dejémoslo hasta aquí hoy día, ¿no es cierto?, por una cuestión de hora, ¿no es cierto?, porque yo me he propuesto de que no puedo, o sea, si le hacemos la clase muy larga, después no la puedo subir a las plataformas, ¿ok? Entonces dejémoslo hasta aquí y hagamos foro por unos minutos, ¿les parece? Entonces vamos a dejar de grabar, ¿no es cierto? Se me repite la tecla. No, aquí viene.